Amados hermanos, querida iglesia, estamos nuevamente aquí para compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Qué alegría, qué gozo, qué gratitud para con Dios, porque Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo fiel. Él nos sigue guardando, nos sigue sosteniendo y Él sigue cuidando de nosotros en cada aspecto de nuestras vidas. Y mucho más, Él tiene cuidado de nuestras almas. Podemos seguir escuchando su voz, su palabra. Y esto de verdad que es un refrigerio, es un aliento. Esto trae gozo y alegría a nuestros corazones, a nuestras almas, en medio de toda esta situación. Continuemos entonces con la ayuda de nuestro Dios con esta serie que hemos titulado Verdades Esenciales y sigamos viendo esas verdades maravillosas de la palabra de Dios que tú y yo como creyentes en Cristo Jesús hemos experimentado, estamos experimentando y seguiremos experimentando verdades maravillosas que nos sostienen en la gracia de Cristo Jesús. Hoy estaremos viendo una enseñanza a la cual he titulado Un proceso de salvación. Un proceso de salvación. Vivimos en un mundo de procesos. Es así como Dios diseñó que las cosas sucedieran. Eso de que las cosas ocurren de la noche a la mañana no es más que una ilusión, porque la gran realidad es que todo en esta vida tiene un proceso. Desde que nacemos, es más, en gestación estamos 9 meses. Nuestra vida es una vida de procesos. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar. En fin, creo que esto no es nada extraño para ninguno de nosotros. Construir una familia no es algo que se hace de la noche a la mañana. Una carrera es algo que requiere tiempo, proceso. La verdad es que todo a nuestro alrededor son procesos. Una empresa, una cultura, una sociedad. Realmente todo se toma su tiempo. La Biblia misma nos habla de esta verdad. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la misma palabra de Dios en muchas ocasiones utiliza la ilustración de procesos para mostrarnos cómo es la salvación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos detenemos a estudiar la palabra de Dios, muchas veces el mismo Señor Jesucristo contó parábolas, por ejemplo, como de una semilla que se siembra, que nace, se convierte en una planta o en un árbol, da fruto, hablando acerca de lo que es la salvación, la vida cristiana. La palabra de Dios nos muestra esto de muchas otras maneras, como una cosecha, nos lo muestra como una carrera, como una competencia. La palabra de Dios aún nos muestra la vida cristiana y el ser salvos como una edificación, como una persona, un hombre que edifica su casa sobre la roca. El mismo apóstol Pablo nos habla de fundamentar nuestra vida en Cristo Jesús. Y cuando vemos todo eso, quizá no lo tenemos en mente, pero la gran realidad es que la Biblia nos está hablando de un proceso. Es decir, que es algo que tiene un principio, que tiene un desarrollo y una conclusión. Insisto, como muchas cosas en esta misma vida. Y creo que esto es importante saberlo y por supuesto si lo sabemos ya me alegro y me gozo y deseo que Dios nos confirme más esa verdad y nos aliente más en esa verdad. Pero es posible que muchos de nosotros no veamos realmente la salvación como un proceso, pero realmente así es como lo muestra la Biblia. Y quiero que veamos 3 versículos particulares en diferentes pasajes de la Biblia y quiero centrarme en esto porque una de las maneras más fácil de ver la salvación es entender lo que la Biblia nos habla acerca de ello. Y lo que quiero que hagamos es que vayamos a través de estos 3 versículos y veamos esa verdad increíble de cómo la salvación es un proceso. Así que leamos primeramente estos versículos y luego los analizamos, los estudiamos con la ayuda de nuestro Dios. Estos 3 versículos particularmente son escritos por el apóstol Pablo en distintas cartas. Y el primer versículo que quiero que veamos se encuentra en la carta que el apóstol Pablo le envía a Tito en el capítulo 3, versículo 5. La palabra de Dios dice, hablando acerca de Dios, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Así que lo primero que quiero que notemos es que allí la palabra de Dios claramente dice que Él, hablando acerca de Dios, nos salvó. Y notemos que allí este verbo de salvar está en pasado, lo que significa es que esto es algo que ya ocurrió. Así que podemos ver claramente que la Biblia nos muestra que la salvación es algo que ya ocurrió, es algo del pasado. Pero si vamos, por ejemplo, a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, en el capítulo 12, en el versículo 12, la palabra de Dios dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor.
Este versículo lo he traído en la Nueva Versión Internacional. Ahora, me encanta como lo dice esta traducción: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La traducción más conocida de la Biblia, la Reina Valera 1960, dice: ocúpense en su salvación. Así que aquí vemos claramente que nos está hablando de una salvación que ahora está en desarrollo, de una salvación presente. Notemos entonces, Dios nos salvó y hay una salvación que está ocurriendo, pero como si fuera poco, en Romanos capítulo 13, versículo 11, ahora el apóstol Pablo dice: esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Ahora, notemos, el apóstol Pablo en diferentes pasajes de la Biblia, el mismo apóstol, nos dice que la salvación es algo que ya ocurrió, que la salvación es algo que está ocurriendo y que la salvación es algo que va a ocurrir. En simples palabras, nos habla de un pasado, un presente y un futuro. Y creo que si nosotros no comprendemos claramente esta verdad, es posible que nos vamos a confundir en muchas cosas. Así que, por supuesto, y aquí aclaro que nuevamente esta es una enseñanza fundamental para aquellos que por gracia hemos creído en Cristo Jesús y hemos sido salvos por su obra en la cruz. Esto no significa que una persona que no haya creído en Cristo no pueda escuchar esta enseñanza. Al contrario, si así es, doy gloria a Dios y espero que esta verdad pueda transformar y cambiar los corazones de aquellos que no han puesto su fe en Él. Pero fundamentalmente esto es para aquellos de verdad que por gracia hemos creído en Cristo Jesús. La salvación es una realidad, la salvación es algo que ya ocurrió, la salvación es algo que está ocurriendo y es algo que ocurrirá. Lo quiero decir de esta manera: si a un verdadero creyente, si a alguien que de verdad ha creído en Cristo Jesús, le preguntaran que si él ya fue salvo, él puede decir: claro que sí, la Biblia dice que ya fuimos salvos. Pero si le preguntaran: ¿estás siendo salvo?, él debe decir: claro que sí, estoy siendo salvo. Y más aún, si le preguntaran: ¿y vas a ser salvo?, también es necesario que digamos: claro que sí, seremos salvos. ¿De qué trata todo esto? Es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. Así que vamos a ir a estos 3 versículos que acabamos de leer, vamos a analizarlos cada uno en su contexto y vamos a ver cómo, con otros versículos de apoyo, entenderemos de qué se trata la salvación pasada, presente y futura. Así que en primer lugar, veamos el pasado de la salvación. La salvación es un proceso, como vamos a ver claramente a través de la palabra de Dios, y es un proceso y podemos estar seguros de ello, porque la Biblia claramente nos habla del pasado de la salvación. Dios ya nos ha salvado. Hay una parte de la salvación que ya ha sido hecha por Dios. Así que, en primer lugar, quisiera que pensáramos, por ejemplo, en lo que dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó. El versículo que leíamos hace un momento. Notemos allí, en primer lugar, la palabra de Dios dice: Él nos salvó. Así que, detengámonos allí un momento. Lo primero que debemos comprender es que la salvación es una realidad. Y la salvación es también algo que ya ocurrió, porque la salvación comienza con el propósito de Dios. Dios planeó todo esto. Dios diseñó todo este plan y lo llevó a cabo, lo está llevando a cabo y lo concluirá. Esta salvación no se la inventaron los hombres. Esta salvación la diseñó Dios. Podríamos decir, se la inventó Dios. Aunque si habláramos de invento, tendríamos que decir, qué gran invento. Pero más que un invento es la gracia maravillosa de Dios, la misericordia de Dios que en Cristo Jesús nos ha alcanzado. Entonces, en primer lugar, este versículo nos dice que Dios nos ha salvado, que este es el propósito de Dios, que este ha sido el plan diseñado por Dios. Pero allí aclara, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Dios ha querido mostrar misericordia a este mundo. Dios ha querido mostrar misericordia, gracia a aquellos que estábamos perdidos, sin esperanza, sin salvación, a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Esta verdad es maravillosa. Pero notemos lo que dice este versículo porque está hablando de lo que ya ocurrió, de una salvación en tiempo pasado. Dice, nos lavó quitando nuestros pecados. Así que allí empezamos a ver de qué se trata esa salvación pasada. Podemos decir que ya fuimos salvos porque en Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios quitó nuestros pecados. Yo ya he sido salvo de la culpa de mis pecados. En simples palabras, aunque todavía soy un pecador y eso siempre es difícil y duele aceptarlo, pero es real, todos somos pecadores.
La gran realidad es que Cristo ya hace poco más de 2000 años nació de una virgen, vino a este mundo como hombre y va a ser casi 2000 años que murió en una cruz por tus pecados y por los míos para que al creer en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios, hubiésemos sido lavados y nuestros pecados hubiesen sido quitados. Pero también dice, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Dos verdades que siempre están unidas, que son inseparables. En simples palabras, lo que la palabra de Dios nos enseña es que tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, ya todos nuestros pecados han sido perdonados. El pecado nos lleva a la muerte, nos separa de Dios, nos lleva a la condenación, pero cuando creemos en Cristo Jesús, somos salvos de la muerte, aunque físicamente nos morimos, pero resucitamos cuando Cristo regrese. Si morimos o si Cristo regresa hoy, nuestros cuerpos son transformados. Y la gran realidad es que también Dios ha transformado y cambiado nuestro corazón y nos ha convertido en nuevas criaturas. Eso es algo que si tú y yo hemos creído en Cristo ya ocurrió. La primera parte, el perdón de nuestros pecados, ocurrió hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. Es algo del pasado. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, Dios ya nos salvó. La paga de nuestros pecados, lo que exigían nuestros pecados, ya fue cancelado. Esa deuda ya fue pagada por Cristo en la cruz. Ya somos salvos de ser castigados por el pecado. Ya somos salvos de no ir al infierno porque Cristo pagó por nosotros. Eso es algo que ya ocurrió. Has creído en Cristo Jesús. El pecado ya no te lleva al infierno. El pecado ya no tiene potestad para decir eres culpable. Aunque somos culpables de muchos pecados porque seguimos fallando, pero Cristo ya pagó por esa culpa, pero también Dios nos dio un nuevo corazón, nos dio una nueva vida. Es hermoso como lo dice esta traducción, nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esto es lo que los teólogos llaman justificación y regeneración y dicen que van juntos. Dios nos declara justos, pero también nos da un nuevo corazón. Por eso cuando entendemos que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en Cristo Jesús, eso es verdad para los que creen en Él, porque no solamente Dios nos perdona, sino que Dios también nos transforma y nos cambia y nos da un nuevo corazón. Así que vemos allí la verdad maravillosa. Hemos sido salvos de nuestra condición de pecadores, de estar separados de Dios. Hemos sido salvos de tener que vivir solamente para el pecado y la maldad, porque Dios nos ha transformado y nos ha cambiado, nos ha dado nueva vida, nuevos afectos. Como lo dice alguien, y me encanta repetir esta verdad porque creo que es así, realmente antes odiábamos a Dios, aunque no lo manifestáramos de esa manera, pero odiábamos su verdad, su justicia, su santidad. No nos interesaban las cosas de Dios. Ahora parece de una manera increíble, milagrosa. Empezamos a amar a Dios, empezamos a buscar de Dios, empezamos a desear las cosas de Dios. Nos hace falta orar, nos hace falta comunicarnos con Él. Deseamos compartir con su pueblo, con su iglesia, cosas que antes ni nos interesaban. Podemos ver que entonces sí hay una realidad de una salvación pasada. Cristo ya murió por nuestros pecados para declararnos justos. Nuestros corazones han sido transformados. Eso no vuelve a ocurrir. Cristo no tiene necesidad de volver a morir por nuestros pecados. Su sacrificio ha sido suficiente. Y no necesitamos nacer de nuevo si ya hemos nacido de nuevo. No necesitamos que nuestro corazón sea transformado, sea cambiado, si ya Dios ha puesto un nuevo corazón. Por supuesto, hay muchas cosas en nuestra vida que todavía necesitan ser cambiadas. Eso lo veremos en el siguiente punto. Pero la gran realidad es que si tú has creído en Cristo Jesús, tus pecados, todos tus pecados y los míos, por la gracia bendita, por la obra de Cristo han sido perdonados y también Dios ha transformado y cambiado nuestras vidas. Esto lo enseña claramente la palabra de Dios y de verdad podría traer muchos versículos. Solo traigo unos cuantos que creo que son demasiado claros y específicos, como por ejemplo Efesios capítulo 1, versículo 4, donde el apóstol Pablo dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Notemos esta verdad tan maravillosa. Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Fue el propósito de Dios desde antes de crear siquiera este mundo. Dios ya había planeado y diseñado que un día habría un pueblo amado, un pueblo escogido para que fueran como Cristo, santos e intachables a los ojos de Dios. Por eso Cristo vino a morir por este pueblo. En Romanos capítulo 5, versículo 6, la palabra de Dios dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. ¡Qué verdad tan gloriosa! Esto no es algo que tú y yo hacemos. Esto no es algo ni siquiera en lo que tú y yo estamos involucrados.
Esto es algo que solamente recibimos al creer en Cristo Jesús, la paga por nuestros pecados. Y amo esta verdad maravillosa, me encanta como lo dice esta traducción, cuando éramos totalmente incapaces. Esto era imposible para nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Era imposible para nosotros salvarnos, éramos incapaces de salvarnos. Y Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Qué verdad tan gloriosa. Esto es algo que, digámoslo así, ya no debería preocuparnos. De verdad que no, porque esto es algo que necesitamos es creer con todo nuestro corazón. Como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, allí está en traducción en lenguaje actual. Cristo nunca pecó. Qué verdad tan gloriosa. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo fue tratado como un pecador? Para declararnos inocentes por medio de Cristo. Repito esta verdad y creo que debe estar muy clara en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. El único que nunca pecó fue tratado como el peor pecador. Fue tratado como tú y yo merecíamos, como pecadores que merecíamos la condenación, la muerte. Y Cristo fue tratado de esa manera para que tú y yo seamos declarados inocentes por medio de Cristo Jesús. ¿Hicimos algo tú y yo para merecer esto? No. ¿Participamos tú y yo en esta obra? No. ¿Esto es algo que estamos esperando que Dios haga? No. Esto es algo que Dios ya hizo. Cristo ya murió por nuestros pecados. Allí en la misma carta de Corintios, en el mismo capítulo, 2 Corintios 5, pero en el versículo 17, un poco antes, el apóstol Pablo dijo esto. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Notemos que siempre esas dos verdades son paralelas. No es que meramente digamos Cristo ya murió por nuestros pecados, hemos sido libres de la culpa del pecado, sino que también es necesario que entendamos que esto es verdad y aplica para aquellos que al creer en Cristo Jesús han comenzado una nueva vida. Sus corazones han sido transformados. Ahora, aclaro, y esto lo veremos con más detalle más adelante, que esto no significa que cuando somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, las cosas ya son perfectas, porque así es como tristemente muchos entienden esa verdad. De ninguna manera, nuevamente recordemos, es un proceso. Insisto en esto, ahora lo veremos con más detalle. La vida cristiana se parece, es muy similar, como la vida física. Hay un desarrollo. Entonces la gran realidad es que esto es maravilloso. Esta verdad también ha ocurrido en tu corazón y en mi corazón si hemos creído en Cristo Jesús. Nos ha sido dada una nueva vida, un nuevo corazón. Ha habido un cambio real en nuestros corazones. Por eso en Gálatas capítulo 6, versículo 15, el apóstol Pablo dice, no importa si fuimos o no circuncidados, y allí viene, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Esto es lo que realmente importa. Esta es la obra de salvación que ya ocurrió en tu vida y en mi vida si hemos creído en Cristo Jesús. Esto es demasiado importante. Esta es la parte de esa salvación pasada. Pero como ya vimos entonces, que no solamente se trata de una obra pasada, sino que también hay una obra presente. ¿Cuál es entonces el presente de la salvación? Porque, repito, la salvación es un proceso. La Biblia dice esto de manera muy clara. La Biblia nos habla de que hay salvación pasada. Ya Dios ha hecho algo por nosotros. Cristo murió. Hemos creído en Cristo. Nuestros corazones son transformados y cambiados. Pero si tú has creído en Cristo Jesús, si tu corazón ha sido transformado y cambiado, y si tus pecados, todos tus pecados han sido perdonados, y claro que han sido perdonados por la obra de Cristo Jesús, esto no significa que hasta allí llegaron las cosas, sino que hay un presente de la salvación. Hay un desarrollo en esta gloriosa salvación. Hay algo que Dios sigue haciendo para nuestra salvación presente. Y esto lo veremos en el versículo que ya leímos, pero en el cual nos centraremos ahora, de Filipenses 2:12. Así que mis queridos hermanos, está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, como han obedecido siempre, y allí es donde vemos esa parte presente de la salvación, se trata de la obediencia. Es lo que los teólogos llaman santificación, una vida de obediencia, de entrega, un tiempo en nuestras vidas después de creer en Cristo Jesús, cuando empezamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Un tiempo donde esas cosas que todavía siguen en nuestra vida, esas cosas malas, pecaminosas, empiezan a ser quitadas y tengo que decirlo, nos encantaría
Y de verdad, yo desearía, y sé que ustedes, al igual que yo, desearían que esto fuera tan rápido, de manera tan momentánea, o más bien de manera tan instantánea. Pero la gran realidad es que esto es un proceso. La gran realidad es que esto es un proceso. De hecho, por eso es que el apóstol Pablo está diciendo allí: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Es algo, y aquí es donde viene lo interesante, en lo que tú y yo estamos participando. De verdad, yo no hice nada para que Cristo muriera en esa cruz. Lo único que yo hice fue pecar. Pero obviamente eso no aportó nada, en nada, a esa obra maravillosa. Al contrario, fue por mis pecados que Cristo murió. Lo que quiero decir es que yo no participé para nada en mi justicia o en la justicia que me ha sido regalada, porque es un regalo a través de Cristo Jesús. Yo no participé en nada en que mi corazón fuera transformado y cambiado. Como ya vimos, es una obra poderosa del Espíritu Santo. Pero en esto de la santificación, de la santidad de nuestras vidas, en esto de que todavía hay pecado, hay maldad en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que necesitamos seguir siendo mejores cada día, seguir siendo conformados a la imagen de Cristo, que necesitamos caminar en obediencia, en esto tú y yo tenemos participación activa, aunque no tenemos gloria. ¿Por qué digo que tenemos participación activa? Porque es un proceso que está ocurriendo todavía en nuestras vidas. Es un proceso que creo que de verdad es doloroso, pero aún así, en este versículo tengo que traer el versículo siguiente, porque aquí es donde muchos dicen: sí ve, yo tengo que colocar mi parte de la salvación. No, la salvación, o esta parte de la salvación, que es un proceso como la santidad en nuestras vidas, aunque estamos participando activamente, porque yo soy el que peco, o yo soy el que dejo de pecar, porque yo soy el que ofendo, o soy el que hago bien, eso es verdad, pero dice el versículo 13, y siempre amo reconocer esa verdad maravillosa: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, esto es lo maravilloso. Aunque ahora esta parte de la salvación, esta parte presente, es un proceso en el que tú y yo estamos involucrados, aún así, y esto nunca lo podemos olvidar, y espero que esto quede de verdad grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes: el que está trabajando es Dios. El que nos está dando el deseo de obedecer es Dios. El que está logrando que tú y yo seamos diferentes, así sea un poquito, aunque a veces no lo percibamos tanto, es Dios. Y aquí es donde creo que muchas veces nos cuestionamos. Aquí es donde muchas personas empiezan a decir: ¿será que yo sí soy salvo? Creo que nadie duda de que Cristo murió por sus pecados. Obviamente estoy hablando de creyentes. Pero cuando miramos nuestra vida y vemos todavía esos errores, esas fallas, esos lugares como que todavía están oscuros, donde parece que la luz del Evangelio y del Espíritu Santo, de la salvación, no penetra y no llegan hasta allá, donde todavía necesitamos esa obra, parece ser que nos desesperamos, nos angustiamos. Por supuesto que es necesario que sintamos el peso del pecado, es decir, que sintamos que hemos pecado, que hemos fallado, pero obviamente eso no significa que hemos perdido nuestra salvación. Eso significa aún que estamos en un proceso de salvación. Una de las cosas que más bien digo yo es todo lo contrario. Aunque muchas personas dudan de si son salvas porque ven sus fallas, constantemente digo que si eso es verdad, si una persona de verdad está viendo sus fallas y se está sintiendo mal por sus fallas y está viendo que esa área de su vida necesita ser cambiada, es precisamente porque ha sido salva, es precisamente porque Dios está trayendo luz a ese corazón. Es precisamente porque Dios está dejando ver lo malo del pecado, de la maldad que todavía reside en nuestras vidas. Y ahí es donde tenemos que decir: Señor, tú estás obrando en mi vida, lo has hecho y he visto eso en mi vida. Hay muchas cosas en mi vida que han sido dejadas atrás, pero Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, dame el deseo de agradarte, de obedecerte, y dame el poder para vivir para tu gloria, porque hoy entiendo que estoy en un proceso que todavía no ha sido terminado, pero aquí estoy, Señor. Dependo de tu obra, dependo de tu mano. Y creo que esa verdad es real y maravillosa cuando la entendemos de esta manera. Es por eso que allí mismo en la carta que Pablo escribe a los filipenses, y me encanta esto porque podemos ver que Pablo no deja cabo suelto. Ahora en el capítulo 3, versículos 12 al 14, veamos lo que el mismo apóstol Pablo nos dice. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Creo que es evidente, creo que este versículo no necesita explicación. Pablo está diciendo: mira,
Les he estado hablando acerca de una vida de obediencia, de santidad, de perfección, pero ni siquiera yo mismo, el apóstol Pablo, he logrado esto. Yo no les estoy diciendo que es que yo ya lo logré. No, de ninguna manera. Yo no soy perfecto, pero ¿qué sigue diciendo allí el apóstol Pablo? Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Entonces notemos, cuando Cristo nos hace de Él, cuando nacemos de nuevo, eso no significa que somos perfectos. Empieza un proceso de perfeccionamiento. ¿Cuánto se va a tardar? ¿Cuánto va a durar? Toda la vida. Esa es la realidad, toda la vida. Por eso, de verdad, a veces miramos nuestra vida y parece ser que como que no avanzamos mucho, porque es que es un proceso. Es como cuando el padre ve al niño y dice, pero como que no crece. Y llega una persona que hace muchos días no lo ve y dice, mira qué grande está. Porque por supuesto el padre está viendo a su hijo todos los días. El que viene de fuera hace mucho que no ve el niño, así que nota su crecimiento. De esa misma manera a veces nosotros no percibimos que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y aún así, si de verdad sentimos que eso está ocurriendo, pues podemos decirle, Señor, por favor, yo quiero ver tu gran obra de salvación en mi vida. Sé que me has salvado, sé que mis pecados han sido perdonados, me has transformado, me has cambiado. Te alabo, Padre, por tan grande salvación. Pero hoy me recuerdas que todavía estoy en un proceso y hoy entiendo que este proceso me involucra a mí, pero tú eres el que estás obrando. Quiero vivir en obediencia y en santidad para tu gloria, para alabanza de tu bendito nombre. Por eso entonces el versículo 13 sigue diciendo, no, amados hermanos, Pablo repite esto, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Y allí está una verdad maravillosa. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces notemos que el apóstol Pablo dice, mira, hay cosas del pasado que yo ya no quiero mirar. Y él estaba hablando allí particularmente también de ese pasado donde él falló, de ese pasado donde él se esforzó, donde él intentó ganarse su salvación, de ese pasado donde él solamente veía errores y fracasos. Él dice, mira, yo ahora entiendo que ya he sido declarado justo delante de Dios. Ahora entiendo que lo que Cristo hizo por mí es completo y es perfecto. Dios me ha cambiado, me ha transformado, eso es evidente en mi vida. Pero aunque no soy perfecto, también sé que estoy en un proceso, así que yo mejor miro hacia adelante. Aún en mis fallas y en mis errores, digo, perdóname Dios, y de verdad creo que debemos sentir dolor por esas fallas. Nunca digo que no, al contrario, es real, pero no sentir más dolor del que deberíamos sentir. ¿A qué me refiero? No es darnos golpes de pecho y creer que porque fallamos, entonces perdimos nuestra salvación, porque estamos en un proceso. No es darnos golpe de pecho y creer que nos fuimos al infierno. ¿Por qué? Porque es que Cristo ya nos rescató del infierno. Eso sería estar confiando en nuestra obra, en nuestra vida, no en la obra de Cristo, en la vida de Cristo, no en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Así que tengamos en cuenta esto. Aún en nuestros peores días, aún en nuestras peores fallas, Cristo murió por esos pecados. No significa que digamos está bien, entonces no pasa nada, vivo como quiero. No. Significa que aunque sentimos el dolor de ese pecado por haberle fallado vilmente a nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos, pedimos ayuda a Dios, dejamos eso en el pasado y miramos hacia adelante porque sabemos que estamos en una carrera, porque sabemos que hemos sido llamados a algo glorioso que está delante de nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Ahora, y amo esto, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¡Qué verdad tan gloriosa! ¡Qué verdad tan maravillosa e increíble! Y lo digo con todo mi corazón. Estos son de esos versículos que deben tocar profundamente nuestra alma, que si pudiéramos aprendérnoslo de memoria sería increíble. Lo necesitamos recordar constantemente. Solo Dios y nadie más que Él nos puede hacer santos en todos los aspectos. Allí quiero detenerme un instante en una verdad que es necesario aclarar. Allí el apóstol Pablo dice que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa. Y de allí entonces hay muchas personas que se centran tanto en esto que parece más como una clase de psicología, de pensamiento griego antiguo, porque empiezan a hacer esa distinción espíritu, alma y cuerpo, que cuál es el espíritu, que cuál es la alma, que cuál es la diferencia entre espíritu y alma, y que el cuerpo
y empiezan a hacer un estudio, como digo, que parece más psicológico, que de verdad es más psicológico que bíblico. En esencia, lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto. En el pensamiento griego de la época, ellos creían que el hombre estaba dividido en espíritu, alma y cuerpo. Eso no significa que las cosas sean así. La verdad es que ni siquiera yo mismo estoy seguro de ello. ¿Por qué? Porque si vamos a otros pasajes de la Biblia, no hace distinción entre el alma y el espíritu. Y si vamos aún a otros pasajes, vemos que, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que amemos a nuestro Dios. ¿Con qué? Con toda nuestra alma, mente, corazón y fuerzas. Entonces, a la final, el hombre tiene 2 partes, 3 partes, 4 partes. En el pensamiento hebreo, el hombre estaba compuesto de 4 partes: alma, mente, corazón y fuerzas. En el pensamiento griego, el hombre estaba compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. ¿De qué estamos compuestos? Dios lo sabe, pero lo que la Biblia enseña y en lo que la Biblia es clara, y la Biblia no discute en si somos tripartitos o bipartitos o tenemos 4 partes o quién sabe cuántas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Mira, eso no es lo que importa. Si tú crees que eres tripartito, pues la gran realidad es que si tú crees que tienes alma, espíritu y cuerpo, lo que Dios está haciendo en tu vida involucra todo lo que tú eres: espíritu, alma y cuerpo. Si tú crees que estás compuesto de 4 partes: alma, mente, corazón, fuerzas, es simple. Dios está involucrado en cada una de esas áreas. Si tú crees que solamente estás compuesto de 2 partes, bien, pero el punto es que Dios está obrando en todo lo que tú eres. ¿Por qué? Porque en el pensamiento griego de la época, estos hombres, algunos de ellos pensaban de esta manera, como tristemente hoy muchos piensan: es que el que peca es el cuerpo, así que no importa si tú pecas, al alma y al espíritu no le pasa nada. Pero Pablo está diciendo todo lo contrario. Si tú crees que tienes espíritu, alma y cuerpo, pues Dios está obrando en todo lo que tú eres. ¿De cuántas partes estás compuesto tú? ¿De cuántas partes estoy compuesto yo? No lo sé. Y en un sentido, y no lo digo obviamente de una manera ofensiva, sino lo digo con el corazón, en un sentido no me interesa saber eso. Lo que a mí me interesa saber, y lo que la Biblia me dice de manera clara, es que Dios está obrando en cada parte, en cada aspecto de mi vida. Pero notemos que el Dios de paz los haga santos. Es una obra que está ocurriendo hoy mismo en nuestras vidas. Es una obra que está ocurriendo todos los días de nuestra vida en este peregrinaje hasta que lleguemos a la eternidad. Así que hemos visto claramente, y de verdad podríamos ver muchísimos otros pasajes de la Biblia que nos hablan de esta manera. Salvación pasada, ya fuimos salvos, nuestros pecados ya fueron perdonados, si hemos creído en Cristo nos ha sido dado un nuevo corazón. Ahora Dios nos está santificando, Dios está obrando santidad en nuestras vidas. Un proceso que nos involucra a ti y a mí. Pero nos falta la última parte, el tercer punto, y es el futuro de la salvación. Porque hay una salvación pasada, fuimos salvos, hay una salvación presente, estamos siendo salvos, hay una salvación futura, seremos salvos. Es evidente que la Biblia enseña de una manera muy clara que la salvación es un proceso. Si has creído en Cristo, tus pecados han sido perdonados, has sido transformado y cambiado, estás siendo santificado, pero también aquí hay una verdad maravillosa, la cual nos enseña claramente Romanos 13:11. Esto es aún más urgente, y Pablo está hablando de obediencia y santidad, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, es un llamado a la obediencia, es un llamado a prestar atención a la verdad de la palabra de Dios, es un llamado a ver las verdades gloriosas que hemos tenido en Cristo Jesús, o que Cristo nos ha regalado a través de su obra en la cruz, a través de la verdad del Evangelio. Dice, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. ¿De qué salvación está hablando el apóstol Pablo? De lo que los teólogos llaman, y es un término bíblico, glorificación. Aquí es donde creo que muchos de nosotros nos confundimos. Hay gente que cree que la salvación es meramente la glorificación. ¿Por qué lo digo? Porque vuelvo al mismo punto anterior. Muchas veces miramos nuestra vida y como no somos perfectos, entonces pensamos que quizá no somos salvos. Muchas veces miramos nuestra vida y como todavía vemos fallas, errores, aún pecados, decimos, bueno, ¿será que sí soy hijo de Dios? Empezamos a dudar, pero hay un problema allí, y es que tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, y espero que sea verdad, si no has creído, cree en Cristo, pero si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, aún y con toda esta verdad maravillosa, aunque hemos sido salvos, estamos siendo salvos, todavía necesitamos ser salvos. Necesitamos que un día estemos glorificados y ese día ya no habrá pecado. Ese día sí podremos ver nuestra perfección completa.
Entonces muchas veces estamos más centrados en el proceso que Dios está haciendo ahora, y eso está bien, siempre y cuando ese centrarnos en ese proceso sea de una manera correcta, para, como dice la palabra de Dios, ocuparnos en esta verdad maravillosa, para pedirle a Dios que nos ayude a vencer la tentación, para pedirle a Dios que a través de su Espíritu nos siga conformando a la imagen de Cristo, pero no para estar mirando siempre nuestros errores y fallas y estar pensando que entonces no soy hijo de Dios, no soy creyente, sino como decía Pablo, mirando hacia el futuro, entendiendo que la perfección llegará a la eternidad. Por supuesto, no usamos este argumento para justificar nuestros pecados. Reitero esto y es muy importante. Sabemos que somos pecadores y nos duele y deseamos esa perfección, pero estamos mirando a la perfección. Hay muchas personas que se creen perfectas en esta tierra. Hay muchas personas que ignoran esto y creen que ya son santos puros y parece ser que lo único que les hace falta son alas para volar, pero eso no es cierto. Mientras estemos en esta tierra, tú y yo, a pesar de todo y ser hijos de Dios, y gloria a Dios por ello, pero seguimos siendo personas que necesitamos todavía ser transformados y cambiados, pero lo glorioso es que Dios ha prometido que un día eso será real. ¿Cuándo? Cuando este cuerpo de carne ya no esté, cuando seamos llevados a la gloria eterna. El apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 17, versículo 31, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. El apóstol Pablo está allí en Atenas predicando y él está diciendo, miren atenienses, hay un día en el que todos los seres humanos, sin distinción alguna, seremos juzgados. Seamos creyentes o no, eso es verdad y eso es importante. Pero ¿cuál es nuestra seguridad y nuestra garantía? Que ese día en que vamos a ser juzgados, al igual que todos los demás, tú y yo por creer en Cristo Jesús seremos librados, porque ese día Dios nos va a presentar perfectos, Dios nos va a presentar glorificados. El apóstol Pablo dice esto de una manera maravillosa en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, y allí está, es decir, esa salvación pasada, ahora viene esta verdad maravillosa, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Entonces notemos, este versículo nos lleva a las dos partes, lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y es la verdad maravillosa, si Cristo ya murió por nuestros pecados, aunque hay un juicio venidero, y ese día el Dios va a condenar a los que no creyeron en Cristo Jesús, para ti y para mí, por creer en Cristo Jesús, también hay seguridad de que ese día no seremos condenados. Por eso es que la salvación es segura, porque la salvación es un proceso, pero cuando estamos en ese proceso, estamos en el mejor proceso y estamos en las mejores manos, en las manos mismas de Dios. El versículo 10 sigue diciendo, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, notemos nuevamente lo que ocurrió en el pasado, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Aquí es donde está lo maravilloso de esta verdad. Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó y ascendió al cielo porque hacia allá es hacia donde Él nos lleva. Podemos ver entonces que hay una enseñanza clara en la Biblia de que la salvación es un proceso que comprende una parte pasada, una parte presente y una parte futura. Allí mismo en Romanos, en el capítulo 8, ese capítulo increíble de la Biblia, en los versículos 29 hasta el 31, el apóstol Pablo dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Allí está la parte pasada, lo que Dios ha hecho en el pasado. Dice, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y allí viene, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Eso ocurrió cuando alguien nos predicó de Cristo Jesús. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Allí realmente lo que dice en el idioma original es que a través de Cristo los puso en una relación correcta con Cristo a través del sacrificio de Cristo. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Es un proceso. ¿Tú y yo ya estamos en la gloria? No. Estamos siendo conducidos a la gloria. Y si estamos en las manos de Cristo, si hemos creído en Cristo Jesús, esa meta final será segura. Tú y yo llegaremos allá por Cristo Jesús. El mismo que vino desde el cielo a salvarnos, a morir por nuestros pecados, el mismo que envió su Espíritu para transformarnos y cambiarnos y siguió obrando y dándonos el deseo y el poder para seguir siendo cada día conformados a su imagen, es el mismo que prometió regresar y ese día defendernos
ante el juicio final, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo. Por eso sigue diciendo el versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Esto es maravilloso. Esto es increíble. Lo que Pablo dice es, me quedo sin palabras al hablar de estas cosas. El lenguaje, el vocabulario se me acaba. ¿Qué más puedo decir si esto es tan maravilloso? Si esto es tan glorioso, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, mis hermanos, si ustedes ya han sido perdonados por Cristo, si ustedes ya han creído en Cristo Jesús y sus corazones han sido transformados y cambiados, y Dios los lleva en un proceso donde los está transformando, cambiando, santificando. Sí, les falta, a todos nos falta, a mí mismo me falta, pero si estamos en este proceso, si Dios está haciendo esta obra maravillosa contigo y conmigo, realmente Él nos prometió llevarnos seguros a la gloria eterna. Y Pablo sencillamente dice, qué verdad tan gloriosa, ¿qué más puedo decir? Qué maravilla tan grande, qué verdad tan gloriosa. Por eso, volviendo a Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, este es de esos versículos que constantemente recuerdo, constantemente les comparto y ruego en que sea una verdad que nos fortalezca y nos aliente todos los días, porque esta es un ancla segura de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Este versículo resume esta enseñanza. Este versículo nos muestra de una manera muy clara que la salvación es un proceso. Estamos en un proceso de salvación. Sí, ya fuimos salvos y podemos estar seguros de ello. Estamos siendo salvos, podemos estar seguros de ello. Pero mayor aún, seremos salvos, porque esta salvación, este proceso, comenzó con Dios y termina con Dios. Por eso, cuando esta es una salvación dada por Dios, cuando esta es una obra de Dios hecha a favor de nosotros y hecha en nosotros, para su gloria, realmente este proceso no se detiene. A veces parece que no avanza, pero es porque muchas veces también nosotros solamente tenemos ojos terrenales y como que no alcanzamos a percibir la verdad maravillosa de este proceso glorioso de salvación. Pero puedo asegurarte que si has creído en Cristo de verdad, tú estás en este proceso maravilloso. Si no has creído en Cristo Jesús, ese es el punto. Necesitas confiar en Él. Necesitas creer en lo que Él ya hizo. Necesitas descansar y confiar en su obra en la cruz, en que Él murió por tus pecados, y necesitas decirle, Señor, transforma y cambia mi corazón, dame una vida nueva. Señor, yo quiero vivir para tu gloria. Señor, inicia este proceso en mi vida, transfórmame, cámbiame, santifícame y llévame a entender que un día estaré contigo en la gloria por lo que tú hiciste. Realmente esta es la salvación maravillosa. Pero entonces pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Estás en este proceso? Mi pregunta no es si ya fuiste salvo, porque si has creído en Cristo ya fuiste salvo. Ni siquiera mi pregunta es si vas a ser salvo, porque si ya creíste en Cristo vas a ser salvo. Mi pregunta es, ¿puedes ver con claridad que Dios te tiene en un proceso? Que Dios por su gracia te ha llamado para esta verdad maravillosa, para que tu vida sea un reflejo de su obra gloriosa. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Esta salvación es un proceso que comenzó con Dios. Así que podemos ver, el que comenzó esta obra, el que empezó a trabajar en nosotros, va a concluir esta obra. Entonces, aquí es donde quisiera llegar al punto central. Muchas veces nos desanimamos, muchas veces estamos confundidos. ¿Por qué? Porque por supuesto quisiéramos vernos ya en la gloria. Quisiera mirarnos y no ver defecto, ni mancha, ni arruga en nuestros vestidos. Me refiero de manera espiritual. Quisiéramos seguramente que ya nunca pecáramos y nunca falláramos. Y estoy convencido de que todo verdadero cristiano anhela y desea eso con su corazón. Pero quiero decirlo que esa verdad solo se cumplirá en la eternidad. No significa entonces que no vemos cambio en nuestras vidas. Por supuesto que lo vemos. Yo puedo decir que cuando una persona de verdad cree en Cristo, su cambio literal es del cielo a la tierra. O diría, del infierno al cielo, porque es la verdad maravillosa de la salvación. Pero aunque todavía no estamos en el cielo, ya no pertenecemos al infierno. Aunque todavía estemos en esta tierra, vamos camino al cielo, a la gloria eterna, donde ya no habrá mancha, donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá maldad, donde por fin seremos como hemos deseado ser todo este tiempo de nuestro peregrinaje.
puros, santos y perfectos, a la estatura de Cristo, a la medida de Cristo. Estás en este proceso, gózate y alégrate. Puedo decirlo, disfruta este proceso de salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Que hay fallas en nuestras vidas, así es, pero veámoslas y es más, pidamos a Dios, déjame cada día ver aún más mi pecado, pero para pedirte que sigas obrando, pero para ver en mi vida tu obra de salvación, tu transformación gloriosa. Señor, hoy me estás dejando ver mis fallas y mis errores, pero Señor, tú empezaste esta obra, yo quiero que sigas transformando y cambiando mi vida para que este proceso continúe hasta que un día vea tu rostro y pueda estar contigo por toda la eternidad y ya esta salvación haya concluido en los brazos seguros de Cristo. ¿Quisieras darle gracias a Dios por esta verdad? ¿Quisieras darle gracias a Dios porque Él te tomó en sus brazos, en sus manos poderosas y te lleva en este proceso? De verdad, quiero terminar sencillamente diciendo esto. Estás en los brazos, en las manos de Cristo. Estás en las manos del Dios Todopoderoso. Él te ha tomado en sus manos y Él te llevará seguro a la eternidad porque su brazo no se cansa, porque Él no desmaya, porque Él no se fatiga, porque Él no se da por vencido contigo y conmigo, porque Él nos sostiene. Él empezó este proceso. Él, sin lugar a dudas, lo terminará. Oremos a Dios agradeciendo por esta verdad maravillosa. Padre Celestial, eterno Dios, una vez más, gracias infinitas por tu palabra. Gracias porque a pesar de toda esta situación que está viviendo el mundo, tú nos sigues recordando que nos amas. Y tu mayor amor, tu grande verdad se refleja en esta salvación maravillosa y gloriosa. Gracias, Padre Celestial, por habernos tomado en tus manos. Gracias, Padre Celestial, por haber comenzado esta obra, porque si la hubiéramos comenzado nosotros, hace rato que la hubiéramos abandonado. Nunca hubiéramos podido dar siquiera un paso firme. Pero hoy nos sostienes y nos llevas seguros. Hoy nos tienes en tus manos y nos llevas cada día, paso a paso. Como dicen por ahí, lento pero seguro porque estamos en tus manos. Gracias por esta verdad. Gracias por recordarnos hoy que esta salvación es un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión, pero gracias por recordarnos que este proceso maravilloso no depende de nuestro esfuerzo. No depende del que quiere, no depende del que corre, como dice tu palabra, sino depende de tu gracia, de tu misericordia bendita. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados para declararnos justos. Gracias, Padre Celestial, por enviar a tu Espíritu para transformar y cambiar nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, por enviar tu Santo Espíritu a nuestras vidas para conformarnos a la imagen de Cristo. Y gracias por recordarnos y asegurarnos que nos llevará seguros a la eternidad, pero queremos pedirte solamente que podamos cada día evidenciar más esa obra de salvación, que cada día podamos ver ese perfeccionamiento que tú estás haciendo en nuestros corazones, que nos dejes ver el pecado y la maldad que todavía nos acecha, que todavía nos persigue, y que tú en tu gracia puedas obrar a través de tu palabra bendita y tu Santo Espíritu para que sigamos siendo transformados a la imagen de Cristo, pero que siempre, cuando veamos esta verdad maravillosa, demos honra y gloria a tu nombre, por siempre y para siempre. Finalmente, Padre, tú más que nadie sabes que muchas personas no han experimentado esta verdad. En nosotros es solo por la gracia, por tu gracia, porque no lo merecemos, nadie lo merece. Pero Señor, queremos rogarte, ten misericordia de los perdidos, ten misericordia de aquellos que no conocen a Cristo y por favor, inicia en ellos este proceso, te lo pedimos, te lo rogamos. Si en tu gracia quieres usar estos medios para que muchos sean alcanzados, por favor, Dios, tú no estás limitado. Aun cuando nosotros hoy estemos limitados, confinados, la verdad maravillosa es que podemos decir como dijo el apóstol Pablo, porque él un día estuvo en una cárcel, no podía salir a predicar, pero él dijo, pero la palabra de Dios no está encarcelada. Hoy podemos decir lo mismo. Aunque nosotros estemos confinados, encerrados, aunque esto sea necesario y tú lo hayas permitido de esta manera, tu palabra no está confinada. Tu palabra no está detenida por las cosas de esta vida. Al contrario, te rogamos que tú envíes esta palabra bendita y obra en el corazón de cada uno de aquellos que puedan escuchar este mensaje y que sea esa obra conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, para tu gloria, para el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, por gracia. Amén y amén. Mis queridos hermanos, de verdad que me gozo porque Dios ha sido muy bueno y nos sigue permitiendo el compartir la palabra con todos ustedes. Pero les quiero rogar y ruego a Dios y pido en oración que sus corazones
sigan siendo confortados, que sigamos descansando en Él. Hoy más que nunca tenemos que decirlo, no sabemos cuándo pasará esto. Dios lo sabe, pero en Él estamos seguros. ¿Por qué? Porque lo más importante nos ha sido dado, una salvación tan grande que ahora está segura en sus manos. Por eso no hay nada ni nadie que pueda perturbarnos, porque lo más grande ya ha sido dado en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Así que espero que esta verdad, y ruego a Dios con mi corazón, que esta verdad conforte sus corazones, sus vidas, los aliente, y que sigamos descansando en Dios, sigamos orando unos por otros y sigamos alentándonos y fortaleciéndonos en la verdad de Cristo Jesús. Un abrazo y que Dios les bendiga.